Ahora el tema es esta circulación, digamos, esto que marca el autor, ¿no? Muy interesante que los historiadores todavía no están convencidos, según las fuentes que se han encontrado, como que la moneda no hubiera sido fraccionada, y además desconfían de la fuente y sobre todo desconfían de que no haya sido comercio, ¿sí? En realidad, lo que podríamos decir como conclusión, que dentro, digamos, del mundo, podríamos decirle popular, digamos, de los sectores más bajos, la moneda no tenía un gran protagonismo en el momento del comercio, ¿sí? Mayormente había una posición más que nada desde el punto de vista del trueque. Las monedas estaban, sí, pero tenían esta mirada de textualización a tal punto que los tesoros que se han encontrado, había monedas dentro de otros objetos, otras reliquias. Y sobre todo, esto que dice el autor, que la acuñación de la moneda no daba prestigio. Las monedas de oro bizantinos eran las más codiciadas, o sea, se guardaban como un elemento, como un tesoro. En algún momento tenía que ser intercambiado si había algún problema o algún conflicto, ¿no? El autor marca que los reinos germanos se apoderaron justamente de los lugares donde se acuñaban las monedas, pero no tuvieron, digamos, esta mirada de poder hacerlo popular, ¿no? De poder realizar los intercambios comerciales. ¿Qué más podemos decir? Que la Iglesia, luego en la Alta Edad Media, tuvo la participación de acuñar monedas, que después de Carlomagno hacia adelante tuvieron cierto protagonismo. La Iglesia lo que hizo es sacar justamente, además por un recurso muy caro, el oro, era muy difícil de conseguir, y mayormente popularizar dentro de alguna circulación o la acuñación de la plata. ¿Por qué? Porque el oro mayormente iba a las iglesias como donación para la construcción y también para la donación de los altares y ese tipo de cosas. Se fundían para poder realizar ese tipo de cosas. Por lo tanto, la moneda, la plata, era la que mayormente en la Alta Edad Media había cierta circulación. Para el autor, en el mundo occidente germánico y rural, la moneda a partir del siglo VIII pierde las funciones principales. Y esta es una interesante mirada que hace el autor. Primera, porque no eran consideradas como reserva de riqueza, sobre todo el metal precioso. El metal precioso que más se consideraba eran las joyas, ¿no? Digamos, todo el estilo, ¿no? El estilo que se puede hacer, coronas, collares, ese tipo de adornos con metales preciosos, era mucho más considerado que la misma moneda de oro. Segundo, la medida del valor de la moneda, que era un elemento bastante complejo, y la abstracción que llevaba a esto. Podríamos decir que el desarrollo de la moneda para el autor también tiene que ver con el orden político, porque en el año 1000 los fenómenos estos que hubo de conquista, el tema de la esclavitud,
la búsqueda de botín con respecto a las guerras que habían desaparecido, pero mayormente ya las guerras tienen otra condición, ya las guerras son políticas entre monarquías también. Y que estos regalos y esta circulación de regalos y de contrarregalos llevó a cierta paz. Y digamos, la segunda fase que podríamos decir es que la moneda, ya en manos de los mercaderes, va a tomar otra condición, ¿sí? Que es la condición de coerción. ¿A qué se refiere, profesor? Que generar estos mercaderes a partir del siglo XIII en adelante, XIV, los mercaderes empezaron a posicionarse como prestamistas. O sea, Ezequiel Panunzio es parte de la nobleza y quiere prendas de seda, ¿no? Que es la que utilizaban en esa época. El lino era más para la gente más pobre, la seda era para gente con parte de la nobleza, y no tenía, yo le daba y no me pagaba, bueno, generaba una deuda, esa deuda iba a aplicarse intereses, y los intereses, la propuesta de pago iba a ser con monedas, o sea que los mercaderes de a poquito fueron controlando el mercado, o sea, la circulación de bienes. En este momento la circulación de bienes, como dice el autor, hasta la Alta Edad Media, de alguna manera tenía un control por parte de la Iglesia donde penaba a alguno que quisiera hacer cierta diferencia, algún interés con respecto a la circulación. Bueno, con la aparición de los mercaderes y banqueros como prestamistas, va a tomar la moneda otro protagonismo. Por eso el autor habla de un proceso de aculturación. ¿Estamos hasta acá? Preguntas. Profe, Sí. ¿regulaba la Iglesia esos intereses de los banqueros y prestamistas? No podía mucho. O sea, no tenían control de nada. No lo podía controlar nadie. No, porque vamos a ver después con Le Goff que va a tener una guerra encarnizada con los mercaderes la Iglesia, porque veía esta posición usurera, y por eso los mercaderes promocionaron, esto lo vamos a ver, a Lutero, ¿no? Sin la reforma, sin el cisma de la reforma, no hubieran triunfado nunca, no hubiera surgido nunca el capitalismo, ¿no? El capital como un elemento esencial, ¿no? del nuevo proceso que se entraba en la Edad Moderna. ¿Y la Iglesia recibía algún beneficio de eso, de los prestamistas o banqueros? No, mayormente no, tenía ciertos conflictos. ¿Sí? Ellos trabajaban para el poder político, digamos, estaba muy, era parte del poder político y económico, ¿no? Podríamos decir, estos hombres que se dedicaban a esto, tenían muy claro la información, ¿no? Como agentes justamente de qué manera se movía el poder, ¿no? Pues ellos estaban muy ligados al poder en este caso, ¿no? La Iglesia era parte del poder, pero no manejaba el poder. Digo, decir que manejaba el poder era entre comillas, ¿no? No tenía cierto. Vamos a verlo con los próximos textos, ¿no? Que no solo la Iglesia Católica, sino también el otro cristianismo que se va a asomar, que es el protestante, también tiene, digamos, tiene deudas con el poder, ¿no? Acuérdense ustedes la crítica que hacían los monjes que estaban en los monasterios, que criticaban justamente al Papa o criticaban a los obispos que estaban ligados con el poder político. ¿Sí?
Sin embargo, si se acuerdan un poco de Constantino, Constantino es el que genera esta ligación entre el poder político y religioso. Digo, la religión lo que hace es contribuir a una moral, ¿no? Digo, Estados Unidos es Estados Unidos, no podía haber sido Estados Unidos si no ligaba o no tenía una construcción de nación a través de las iglesias protestantes, a pesar de sus conflictos entre anglicanos y luteranos, y también con puritanos. Digo, bajo una moral, la cultura hispana está más ligada al cristianismo católico, en algunos aspectos, podríamos decir. No sé si hay algunas preguntas. No sé si fui claro ahí, Ezequiel. Digamos, la religión tiene este aspecto, ¿no? Este aspecto. La Iglesia Católica luego entra en la modernidad, está en la modernidad. La Iglesia Católica ahora, a pesar de que hay algunas... cuando decimos entró en la modernidad, entró también en las cosas que no proporcionaban los monjes, y también se diferencian mucho de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? La Iglesia Ortodoxa tiene otro aspecto, o el Islam, ¿no? El Islam es mucho más inmaterial en estos aspectos. No sé si hay alguna preguntita. ¿Ellos tenían su lugar en la iglesia en sí, profe? ¿Estamos hablando de los prestamistas o eran rechazados por la iglesia por esas transacciones? No, eran rechazados totalmente. ¿Sí? A pesar de que algún obispo habrá tenido alguno. Seguro que algún mercader daba vuelta, porque era imposible. Un mercader tenía muchas habilidades, ¿no? En una de esas era el convencimiento, si no, no sería un mercader. No digo, el mercader tiene la función de generar deseos, ¿no? Fíjense, siglo XIII, XIV, es impresionante, generaban deseos, ¿no? Que si yo traía una prenda o algún producto inhóspito, mostraba, ¿no? Los ojos. Se deseaba esos elementos, entonces también, fíjense, ¿no? Es parte, digamos, de toda la época. Martín, pregunta. No, ya le hice las que le tenía que hacer. Sí. Cristian, Ailén. No, todo tranquilo hasta ahora. ¿Qué le pareció este artículo, este capítulo cortito? Lo único que quería preguntar sobre el artículo es si todo el libro tiene el mismo enfoque. Si es así, está buenísimo el libro. Lo voy a leer después. Me gustó el capítulo, el enfoque que le dio el autor. Si uno no se agarra de todo lo que dice, ¿no? Pero abre un montón de aristas para empezar a investigar. Sí, hay que tomar una posición, claro, exactamente, ¿no? Para ¿Todo el libro contrastar es con así? otros autores. ¿Los demás Sí, capítulos tienen ese enfoque? estaba barato el de Dubí. No, igual ahora ya lo descargué yo. Lo tengo descargado. Ahora lo pongo en el grupo para el que lo quiera. Está Mirá completo, pero vos. antes de ojearlo, quería saber. Tenemos un mercader de la bibliografía acá, chicos. De la Un nuevo piratería. mercader se asoma. De la Un piratería. Siri. ¿Eh? Un Siri. Bueno, bárbaro, no, muy bueno. Sí, digo, hay que tener una biblioteca, ahora podríamos decir la biblioteca virtual, ¿no? La biblioteca virtual, tener este tipo de textos medievalistas, es parte de los anales, Dubí, digamos, con esta mirada materialista digamos. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Hay algo que uno tiene que, cuando va a seleccionar un texto, un autor, tiene que saber quién lo escribe, cuál es la mirada y cuál es la propuesta, ¿no? Como dice Cristian. A mí Dubí me gusta, pero el que más me apasiona es Le Goff. Le Goff tiene una mirada de la Edad Media muy precisa, tremendamente precisa. Vamos a ver si podemos... Un texto vamos a ver de Le Goff, pero una mirada muy interesante de la Edad Media, y también es parte de los anales. Es parte de los anales.
Después vamos a ver algún capítulo para cerrar esto un poco el tema de la Edad Media, ¿no? La complejidad misma que tiene la Edad Media por ser una abstracción de un tiempo tan distinto aparentemente, decimos distinto, ¿no? Porque hay algunas cosas que siguen siendo medievales, ¿no? A tal punto que a mí muchas veces me dijeron, pero vos tenés una posición medievalista, qué sé yo. A veces el pueblo bajo tiene concepciones muy medievalistas, ¿no? Si van a los cementerios se van a dar cuenta cómo adornan las tumbas, ¿no? Es impresionante, ¿no? El pueblo, cuando hablamos cementerios, digamos, del interior, qué sé yo, yo digo, ¿cómo adornan las cosas, ¿no? Hay una película mexicana, ¿no? Un dibujito, ¿cómo era? Coco, ¿no? Coco es. Sí, Puede profe ser. Coco. Sí, Coco. Coco. Bueno, hacen la fiesta de los muertos y hay una fiesta, ¿no? Una cosa muy interesante. Esto es muy propio también de la cultura hispana, ¿no? Los Muy mausoleos. hispano eso. ¿Eh? Los mausoleos de las tumbas. Claro. Y los regalos que hacen, ¿no? Vamos a ver un texto justamente que sostiene esto de la muerte, ¿no? Porque también tenemos, esa es otra parte de la mentalidad de la época, ¿no? La muerte, qué concepción de la muerte tenemos, ¿no? Fíjense en ustedes, yo no les di, pero hay un texto, un capítulo sobre la peste negra, ¿no? La peste negra en esta época da una cercanía a la muerte tremenda, que también nos sucede a nosotros en el día de hoy, ¿no? Con esta época de pandemia, nos acercó mucho a la muerte, ¿no? Ayer hablaba a los chicos de primero, cuando estamos viendo de práctica, uno no puede planificar más de 15, 20 días, un mes. Digo, yo me imagino, yo estoy dando vuelta la esquina, pero ustedes que son jovencitos, o algunos, ¿sí? Fíjense, proyectar, ¿no? Proyectar, recibirse, todo lo que conlleva. Esto quiere decir que por favor no dejen de lado su proyecto, ¿no? Porque el proyecto de ustedes es el proyecto de muchos, ¿sí? No solamente el proyecto de ser profesor de historia es un proyecto individual, no lo miren como una concesión individual, es para sus familias, para sus hijos, es para sus futuros estudiantes, chicos. Sí. Es importantísimo. Ayer también estuvimos viendo, que yo no compartí con esto el año pasado, pero bueno, con ustedes. Estamos viendo con los chicos de primero algunos documentos de la UNESCO con respecto a la educación. Y la verdad que no hay buenas perspectivas, ¿no? No hay perspectiva en la educación secundaria, me refiero, ¿no? En lo que ustedes van a tener que encarar en adelante, porque se busca mayormente, podríamos decir, flexibilizar en el momento de la continuidad de nuestros estudiantes. Ayer con Norberto comentábamos justo esto, me dice, a mí me pasó eso, digo, es muy claro. Por ejemplo, va a venir un director, le va a decir, mirá, Cristian, tenés que hacer pasar 20, no va a hacer repetir, tiene que pasar entre 20 y 25. Y Cristian va a decir, ¿y por qué si yo tengo problemas de esto, problemas de aquello, problemas de... Y si no se quedan sin trabajo lo del año que viene, digo, Es una locura. es Bueno, pero tristísimo. eso viene pasando hace rato y se acentuó a partir del año pasado. Ya vino la orden de arriba esa. Exactamente. Entonces digo, me parece que es parte también de la formación esto, ¿no? No podemos mentirle a nuestros estudiantes, o sea, a ustedes, de que esto es una maravilla, que digo, la educación tiene esto, y las políticas educativas también tienen estas miradas, ¿no? ¿Qué va a ser? Uno debe defender, digamos, me parece a mí que el problema de aprendizaje que tenemos en el día de hoy es un problema importante.
que yo me gustaría que en algún momento retomar con ustedes y trabajar el problema de aprendizaje. Nadie se ocupa del problema de aprendizaje, ¿sí? Que también involucra el problema de la enseñanza. El fracaso del secundario es el problema de la enseñanza y el problema del aprendizaje. Como decían muchos chicos ayer, la verdad que me sorprendieron sus compañeros de primer año. Dice, ¿cómo hago si un estudiante viene que no comió, que se le murió algún familiar en la pandemia y tiene que venir a la escuela? Oh, es complicado, chicos. Es complicado para nuestros jóvenes. Muchos jóvenes no vienen a la escuela porque tienen que trabajar, porque no les quedó otra. Tienen Sí. que trabajar con su papá, o tienen que quedarse con sus hermanitos, o que falleció el papá, falleció la mamá y tienen que... Es muy complicado, muy compleja la situación. Y ayer me contaba una preceptora que faltó una profesora, ¿no? Eran 15 chicos que había en el salón porque lo que permitían burbuja de 10 o 15, 10 o 15. No conversaban los chicos, cada uno en su celular. Antes charlaban, se tiraban, se cargaban. Nada, chicos. No hubo un solo diálogo en 2 horas, me dijo. Yo la verdad que quedé, es como que me hubieran pegado una piña en medio del mentón. La verdad, quedé muy mal, muy triste. Digo, esto es lo que estamos llevando a nuestros jóvenes, es muy complicado, ¿no? Y bueno, me parece que hay que comprometerse y ver cómo revertir esta situación y está en manos de ustedes y de mí también, yo soy responsable de esto, ¿no? Porque la formación de ustedes, los responsables somos nosotros. Y bueno, digo, no quiero traerles malas noticias, pero creo que tenemos que buscar las estrategias para resolver esta situación y eso es parte de nosotros, trabajar con ustedes. Así que hay que respirar fuerte y bueno, ver de qué manera vamos a seguir con esta situación. También se menciona que el año que viene volveríamos a la presencialidad, pero bueno, está bastante compleja la situación. Esperemos que sí sea así, pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Ya compartí con los chicos de primero, bueno, ahora les voy a dar también a ustedes esto que les estoy... Porque no cierran las estadísticas, chicas. Entre el 2006 y el 2016, de cada 10 chicos, 4 no llegaban al último año y a egresar. De 10, 4, o sea, el 40%, no llegaban a egresar. Había dos variables. Una era la repitencia, esto se llama desgranamiento, ¿no?, de la matrícula, y otro era el abandono, ¿no? Eran dos variables que intervenían ahí. En realidad, digamos, el contexto sociocultural, eso implica mucho en esto, ¿no? En estas dos variables que se puedan comportar. Pero en el 2019, 2018 y 2019, de 10 chicos, 6 no llegaban. 6. O sea que aumentó a un 60%. No llegaban a terminar sus estudios. Entonces, para esto, ¿qué se resolvió? Crear el FINES 2, que ustedes conocen, el FINES, que si ustedes cuando se reciban van a conseguir su primer puesto de trabajo seguro en un FINES. Si hoy estuvieran recibidos, lo primero que van a conseguir es FINES, porque en otro lugar muchas veces es difícil. El FINES viene justamente a reparar esta condición. Ahora, el problema, hay otro, que el FINES da la suficiente preparación y formación para un secundario, un nivel académico como para que se pueda desempeñar para el trabajo o para la continuidad en otros estudios. Bueno, el FINES es un parche, Luis. El FINES es un parche. Y además, chicos, ustedes si toman FINES no le van a pagar. Ahí está, no le van a pagar ni vacaciones,
tampoco aguinaldos, ¿no? Entonces, estamos en una complicación, ¿no? Y bueno, les voy a compartir esto que está firmando Trota, que se llama Educación 2030, hacia 2030. Lo escuché algo de eso, sí. Educación ¿qué es lo que se viene? Una de las cosas que a mí me parece es justamente ellos hablan de mayor oportunidades. Mayor oportunidades significa exigencia 0,01, ¿no? La exigencia en el buen sentido, ¿no? La exigencia en un mal sentido, ¿no? El problema son las brechas que se van a ir separando, ¿no? Porque el que tiene un poquito más va a estar mucho mejor en la educación y el que tiene menos va a ser mucho más difícil. Bueno, esperemos que me equivoque, pero es lo que se viene. Bueno, se los voy a compartir para que lo tengan. Y si mañana en perspectiva hay discusión, sería bueno, ¿no? Que por lo menos la discusión que nos lleve a soluciones, ¿no? A aportes, a ver qué podemos desde nuestro lugar. Bueno, no sé si hay algo más, si no ya acá cerramos. Esta noche les subo el texto para el miércoles que viene, 2 o 3 cositas que ustedes miren del texto. Es un texto cortito también, son capítulos cortos estos. Ya después el otro, el del Marvin Harris, ya es un capítulo un poquito más largo, son capítulos que lo que estoy tratando de buscar con ustedes es algunos engranajes, algunos análisis para poder entender, ¿no? La complejidad que tiene. Nos va a quedar Bizancio, lamentablemente. Yo hubiera querido dar un texto sobre el Imperio Bizantino, ¿no? Un proceso interesante, porque ahí está ligado Rusia, está ligado China, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sigue la cuestión. La verdad que son pocas horas para esto. Otra cosa que les quiero decir, que vamos a tener 2 estudiantes de la Universidad General Sarmiento participando como práctica docente en este curso, digamos, en Historia Mundial 1. Como siempre, nos eligen a 3 profesores del instituto y uno de esos 3 soy yo, así que van a participar. Por supuesto que ellos tienen una mirada diferente en su formación. Ellos apuntan a ser futuros investigadores. Investigadores con investigaciones que están controladas muchas veces, ¿no? Pero bueno, es así. ¿Estamos? Bueno, no sé si hay alguna preguntita más. Ninguna. Bien. Anuncio. Nada. La Gran Florencia tampoco tiene preguntas. No, estamos bien, profe. Por ahora. Por ahora, sí. Bueno. Bueno, Nicolás, el mejor ayudante de cátedra que tenemos en la historia de la humanidad. No, profe. No tengo nada que... Miren la carita de Martín. Tírele algo a Martincito ahí. Un capo, Nico, un amigo. Ah, bueno. Bueno, bárbaro. ¿Alguna cosita para... Mirá cómo se te ríe Cristian, es terrible, Cristian. Yo no sabía que era un Siri, lo sacó Martín, yo no sabía. El Siri. Sí, un Siri, ¿no? El Siri de obligado. Muchas gracias por la bibliografía, Cristian, en serio, por lo que sube, de verdad. De nada, no pasa nada. Subile algo de Marx para Luis, Cristian. No. Ya lo conoce, Luis, ya lo conoce. ¿Qué quiere? ¿Tiene también la colección de Marx? No la colección, pero tengo. Hasta los cuentos infantiles de Marx tienen. No, ¿en serio, Cristian? Qué bueno. Ojo que yo hay cosas que estoy de acuerdo con Marx. Está fuera de tiempo para mí, pero... Tengo mucha bibliografía de muchas cosas, incluso de cosas que no me gustan, pero ¿cómo las critico si no las leo? Claro, totalmente de acuerdo. Está muy Tengo bien. de todo. Muy bien. Es grande.
si nos clasificamos dentro de esa gran clasificación de Marx, ¿dónde nos ubicamos? Yo estoy ubicado, yo soy un lumpe, por ejemplo. No Sí, soy... totalmente. Pero, Luis, a mí no me gustan los autores marxistas en historia. A mí me gusta Marx en economía. No me gusta. Ah, en economía, en historia. Claro, no, el enfoque historiográfico marxista mucho no me gusta a mí. Sí. Voy más por Sí, lo cultural y para el marxismo cultura, esa palabra no está ni en el diccionario. Es exactamente. no cultura. Pero fíjate una cosa, está buena esta charla, Cristian, porque fíjate una cosa, uno puede hablar con los marxistas, ojo, yo puedo hablar tranquilamente con los marxistas, me encanta hablar, tengo amigos que son muy marxistas, ¿no? Pero no podemos hablar con los globalistas que vienen ahora, no se puede hablar. El nuevo proceso que se de viene es... ninguna manera. Esos son los nuevos fundamentalistas. Claro, es imposible hablar con globalistas ahora, es imposible. No, es una cosa increíble. Bueno, digo, porque hay más doctrina que contenido muchas veces, ¿no? Marx marcó argumentos, ¿no? Interesantes, teoría, una dialéctica interesante. Igual que el liberalismo, Adam Smith, ¿no? Vamos a ver algo de Adam Smith ahí, algunas cositas de Luke, ¿no? De Voltaire, bueno, hay cosas que todavía se pueden, digamos, se pueden charlar, pero hay cosas que a veces son bastante complicadas. Bueno, también me parece que había que haberlo homenajeado a San Martín. Ayer hubo algunas cositas sobre San Martín, me parece que le han cambiado la fecha de la inmortalidad, lamentablemente, por unas cuestiones, ¿sí? Podríamos decir, cuestiones de la mercancía que venía a ser el turismo, que no favoreció nada. Pero bueno, ¿qué va a ser? El año que viene veremos algo de San Martín, es una deuda que tenemos pendiente entre nosotros, ¿sí? Me gustaría, si el año que viene podemos hacer que ustedes hagan algún conversatorio en Argentina, vamos a ver si algo armamos de eso. Ustedes que puedan hacer un conversatorio con 2 o 3 temas del siglo XIX, ¿sí? Que ustedes elijan, que les parece que sería bueno, cortito, un conversatorio cortito, prepararlo, 2 o 3 estudiantes, me parecería ir entrenándonos, porque nosotros tenemos que ir ya dejando el lugar a ustedes, ¿no? Ya se los dije y se lo vengo diciendo siempre, ¿no? Yo lo que menos pretendo es, creo que hay que dejarles el protagonismo a ustedes con cosas también nuevas, ¿no? Otras miradas, ¿eh? Así que lo mejor. Bueno, abrazo, nos estamos viendo, si Dios quiere, mañana. Hasta mañana, Luis. Luis, hasta Hasta mañana.